Agradecemos mucho al doctor Juan Pardinas, colaborador en este espacio, analista político, además también director del Instituto Mexicano de la Competitividad. Le agradecemos mucho estar aquí con usted y con nosotros para platicar, pero hoy es noticia otra vez. Siempre pasa lo mismo los miércoles con Juan Pardinas. Viene, se presenta y arma una bronca del carambas. Lo traen de encargo, por ejemplo, Javier Lozano, Felipe Calderón, no he visto quién es más, Juan, todo por decir que ya era hora de que los panistas rebeldes se empiecen a salir del closet o algo así. Dijiste textual. Ahora, después de Javier Lozano, falta que el resto de los rebeldes del PAN también salgan del closet. Y se armó. Así es, Pepe, yo venía a hablar de Chihuahua, pero en la última hora... Chihuahua, primero esto, ¿no? Esto, ¿no? Por supuesto, en la última hora este tema explotó en las redes sociales. Sí, yo creo que este grupo de senadores que se conjugan en torno a la bandera de los rebeldes del PAN, pues sí jugó un papel muy desafortunado. ¿Quiénes son? En el Ernesto Senado. Cordero, el que fue secretario de Función Pública. Sí, que le dicen el gallo, la verdad no recuerdo su apellido. Roberto Gil. Lavalle, sí. Y Javier Lozano, que ayer regresó al PRI después de poco más de una década de haber estado hoy fuera. Se subió ya a la precampaña de José Antonio Meade como uno de los mensajeros o de los coordinadores de lo que llaman mensaje. De los voceros. Como vocero oficial, sí. Así es, y lo que decía es que salieran del closet. El presidente Calderón me dice que es una expresión homofóbica. Ya revisé con amigos que tengo, tanto de la comunidad homosexual como expertos en temas de género, y me dicen que por supuesto que salir del closet no es una expresión Déjame leer lo que te pone homofóbica. Felipe Calderón, a quien mandamos saludos. Siempre me ha merecido respeto Juan Pardinas, o sea, tú. Hasta ahí vamos muy bien. Hasta ahí vamos muy bien, y de repente ya la puerca torció el rabo, porque ahí te va, dice, este tuit, sin embargo, es prejuicioso, irrespetuoso, ruin. Es más, salir del closet es una expresión incluso homofóbica. Desde las adulaciones que le hicieron con la falsa promesa de que sería candidato, ha perdido mucha credibilidad. Sí, bueno, yo lo que le respondo al presidente, le hago un encomio a que ya no se meta tanto en Twitter. Tuvo la investidura de ser jefe del Estado mexicano. Yo creo que Javier Lozano, de maneras muy desafortunadas, pero se puede defender solo. Y ver a un ex jefe de Estado metiéndose en estos pleitos tuiteros, pues sí me parece muy desafortunado. Te puso Javier Lozano, como cuando tú lo hiciste. Bueno, respondiendo a que ya que se salgan del closet, dice, como cuando tú lo hiciste con el famoso Frente. Lástima que no te alcanzó para la grande por Anaya Gandaya. Sí, no, yo mantengo mi trabajo en sociedad civil. Sí hubo esa oferta, pero yo creo que si algo no se puede improvisar en la vida, Pepe, es una campaña presidencial. Entonces, pues esa posibilidad realmente no existió. Se ve que Lozano atiende a los rumores. Te acaba de contestar otra. En este momento, bueno, hace un momento, dice, no siempre. Depende del interlocutor y sobran ejemplos de diálogos de altura. Entiendo que sigues ardido por el engaño. Ya pasará. Entonces tú le contestas, senador Lozano, cualquier interacción contigo inevitablemente lleva al nivel del debate de banqueta. Sí, no me parece así como el argumentador más elegante y sofisticado de la política mexicana. Incluso si una campaña presidencial nombra a Javier Lozano como vocero, pues ¿cuál es el mensaje? Es alguien que no se destaca por su respeto en las interacciones con gente que no está de acuerdo con él. Ya lo habíamos tratado a fin de año, me pareció. Él me recuerda mucho una versión del otro lado del espectro ideológico de John Ackerman, este tuitero, profesor de la UNAM, del Instituto de Jurídicas, que está a favor de López Obrador. Pues en sus formas y en el manejo y en el trato a sus interlocutores, a mí Javier Lozano me parece una especie de John Ackerman ahora del PRI. Y pues sí, desafortunadamente las interacciones con él acaban apelando a los peores instintos. Yo, si cuando tuiteo como Javier Lozano, lo que me inspira y lo que siento es ganas de pedir disculpas, porque sí es algo que me apena llegar a esos niveles de banqueta, pero me parece difícil la interlocución con este senador del PRI, neopriista. Caballo de Troya le llamaron algunos de sus colegas o ex colegas panistas. Yo creo que fue clave en la desarticulación de muchos
proyectos legislativos. En la 3 de 3 fue alguien que no ayudó. En el Sistema Nacional Anticorrupción, ahí todavía como que disimulan, pero estaban muy alineados con la visión de Los Pinos. Y yo creo que el trabajo de un senador, sobre todo si es del PAN, si es del PRD, pues es jugar en la oposición. Y yo creo que estos rebeldes del PAN dejaron de jugar en la oposición desde hace mucho tiempo, y por eso digo que son como priistas de closet, y a eso me refería a la metáfora de salir del closet. Ya, no sé qué vaya a ser el futuro profesional de Gil, de Lavalle, pero yo creo que su futuro en la política depende de la elección de José Antonio Meade, depende del futuro político de José Antonio Meade, porque en la oposición pues realmente no estuvieron en este sexenio. En nombramientos clave como el de Paloma Merodio al INEGI, pues acabaron votando con el PRI. En circunstancias muy importantes en la vida de esta legislatura estuvieron totalmente alineados con la bancada del PRI. Por eso, pues, que les parezca muy ofensivo que les diga uno priistas de closet, pues sí me sorprende, como que deberían más bien responder por sus actos, y a legisladores que han estado 6 años cobrando dieta en el Senado, pues por sus votos los conoceréis, Pepe, y en su historia de votos en el Senado puede uno ver pues de qué lado estuvieron en momentos y circunstancias muy importantes de la vida del país, en que la expectativa es que jugaran del lado de la oposición y acabaron de comparsas del poder. Bueno, repasamos Chihuahua rápidamente, que es el otro tema. Javier Correal, sus acusaciones contra el gobierno federal de tenerlo estrangulado por los famosos 700 millones de pesos que no le otorgó la federación, en fin, y todas las respuestas que esto ha generado. Así es, Pepe, me voy a meter en la cancha de este gran amigo nuestro, novelista y historiador Francisco Martín Moreno, porque estaba yo viendo a Chihuahua más con ojos de historiador, que realmente es un lugar que ha sido epicentro de muchas revoluciones en el país. Madero llama al grito de la Revolución Mexicana en Piedras Negras, Coahuila, pero pues no funciona, no convoca mucha gente y acaba saliendo al exilio a Estados Unidos, justo por Ciudad Juárez, Chihuahua. Luego, si recordamos el proceso de la transición democrática en México, hay unas elecciones municipales en Chihuahua por ahí de 1985, mediados de los 80s, en el sexenio de Miguel de la Madrid, con otro ilustre senador, Manuel Bartlett, que era secretario de Gobernación, y viene ahí un fraude electoral que marca mucho la historia de la construcción de las instituciones democráticas del país. Y creo que esta decisión valiente del gobernador Javier Corral pues va a marcar la historia de la lucha anticorrupción en México, porque estamos viendo por primera vez un gobierno estatal que vincula transferencias federales con cosas que ya lo sabíamos de manera intuitiva, de hipótesis. Ya en conversaciones de café suponíamos que había desvíos del gobierno para financiamiento de campañas electorales, en este caso del PRI en 2016, pero aquí lo que está presentando Corral, no solo con testimonios verbales, sino con documentación financiera, con transferencias bancarias, con recibos, es que salieron recursos de nivel federal para pagar la campaña del PRI de ese año, y me parece que si este caso sigue avanzando, se logra demostrar cabalmente ante un juez, pues sí puede marcar un antes y un después en la historia de la lucha contra la corrupción en México, así como Chihuahua hace cerca de 30 años marcó un antes y un después en la democratización del país. Todo esto ha sido leído por el gobierno federal como un acto de interés eminentemente político, que está disfrazando el mal gobierno de Javier Corral, que es un gobierno que ha estado ensangrentado por la violencia. Es uno de los estados más violentos de la República. Apenas unos días, abriendo esta semana, se estaban contabilizando 80 muertos en todo el país, de los cuales 10, 11 o 12 ocurrieron en Chihuahua. El problema del narcomenudeo, en fin,
cuestiones con las que no ha podido lidiar el gobernador del estado, argumentando que se trata de delitos federales y no de delitos del fuero común. En fin, como sea, se está leyendo como un acto político en apoyo a Ricardo Anaya y al Frente. El Frente se ha volcado en defensa de Javier Corral y sus tesis para terminar con la discrecionalidad en lo que se refiere al reparto de fondos, porque puede prestarse a estas malas interpretaciones o estos hechos incluso constitutivos de delito. Así es, Pepe, es imposible minimizar la violencia en Chihuahua, los números son brutales. Lo que hay que reconocer es que Chihuahua ha sido, no en el sexenio de Javier Corral, sino durante las últimas décadas, uno de los epicentros de la violencia en el país. Sí se ha recrudecido, pero achacarle exclusivamente a un gobierno que lleva cerca de un año en el poder este incremento de la violencia, pues me parece que habría que buscar múltiples razones. El gobierno puede ser una, pero el hecho de que haya subido la violencia en Chihuahua no cambia que se esté probando con evidencia muy sólida ante un juez el caso de desvío de fondos públicos transferidos desde el gobierno federal para financiar la campaña del PRI. O sea, pueden ser las dos cosas ciertas. ¿Chihuahua está incrementando los niveles de violencia? Sí. ¿El gobernador Corral puede tener alguna responsabilidad como titular del Poder Ejecutivo del Estado en estos incrementos en los niveles de violencia? Seguramente es un factor importante, pero que el caso de corrupción, de financiamiento ilegal, tiene pruebas muy sólidas para atender este problema y que puede ser un hito en la lucha contra la corrupción en el país, es otra realidad muy concreta, y hay que también considerar que estamos en el 2018. Si ahorita llueve, Pepe, o se cierra el cielo con nubes, lo vamos a ver con una óptica electoral y con una óptica política. Nuestro productor Carlos Alberto Pérez Ramírez preparó una síntesis de voces de la noticia que tienen que ver justamente con lo que tú estás comentando. Lo ponemos y lo comentamos. Chihuahua está haciendo lo que le corresponde y no nos van a doblegar. No vamos a negociar esta investigación ni por 700 millones ni por todo el presupuesto de Chihuahua. En la Secretaría de Hacienda le pasamos más de 42,000 millones de pesos a Chihuahua el año pasado. Y esto equivale a que se le dieron 1,000 millones de pesos más de participaciones de lo que tenía en su presupuesto. Estamos denunciando al gobierno del Estado cualquier cosa de tortura psicológica, pero no en el sentido cuando uno está preso y está limitado sus derechos civiles y políticos. Es muy grave que el gobernador Javier Corral esté torturando para querer utilizar la justicia en temas electorales y quererse meter en la campaña. Vemos en este país, por primera vez en muchos años, a un gobernador que tortura y que cada vez que tiene problemas inventa y confronta. Creo que el gobierno de la República no puede ni merece ser descalificada y menos señalada por estar respaldando o no respaldando al gobierno de Chihuahua. No solo no quieren rectificar la ilegal e injusta venganza que cometen, sino que ahora difunden mentira para tratar de desorientar a la población. Les ha calado hasta la médula el que hayamos exhibido el modus operandi de la corrupción política. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Bueno, pues me vas a perdonar, Juan, pero yo le llamo a esto equilibrio informativo. Es decir, hay que poner siempre sobre la mesa lo que hay. Por supuesto, Pepe. De un lado o de otro, ¿no? Válidos tus comentarios, calificaciones o descalificaciones, válido también la defensa que hace el gobierno de su posición, y finalmente el público adulto, el radioescucha adulto, debe de sacar sus propias conclusiones, ¿te parece? Adelante, Pepe. Ese es el término en el que se está dando, insiste Javier Corral, que no van a doblegar al gobierno, y hoy, por cierto, el abogado defensor el abogado que está atrás de Manlio Fabio Beltrones, quien ha sido señalado como un posible implicado en caso de que se demuestre que hubo un delito que perseguir de carácter No hay electoral. ninguna acusación todavía. No hay, pero el abogado Nazar dice que el gobierno de Chihuahua sí está investigando a Beltrones, se lo dijo esta mañana a Ciro Gómez Leiva, dijo que aunque César Augusto Peniche, fiscal chihuahuense, declaró que no hay órdenes de captura en contra de su cliente, o sea, de Manlio Fabio Beltrones, sí hay una indagatoria en su contra. Lo dijo así José Luis Nazar Dau esta mañana con Ciro. Nosotros tendríamos la carga de la prueba para acreditar por qué tenemos indicios de que efectivamente sí hay una investigación en donde está mencionado
me parece que hasta indebidamente, el licenciado Manuel Fabio Beltrones. ¿Y por qué digo indicios y por qué digo indebidamente? Digo indicios porque, independientemente de las filtraciones de prensa que hubo este fin de año, hay audiencias donde, inclusive más allá de lo normal, entendemos que se le ha mencionado dentro de una carpeta de investigación. Y digo también indebidamente porque, al parecer... Bueno, esto es lo que dice el abogado que está viendo todo este asunto. Acuérdate que Manuel Fabio se buscó un amparo, se le concedió de manera provisional, habrá de confirmarse si es definitivo o no en los próximos días, solo para, dice él, para acercarme al contenido del expediente que supuestamente me implica. Sí, que es totalmente legítimo, se llama, lo que le llaman en la jerga jurídica, un amparo buscador. Para ver si el Ministerio Público tiene algún indicio sobre una investigación. El fiscal dice que no, pero dice el abogado que sí. Sí, yo me quisiera tener ahí hasta ahorita lo que ha dicho el fiscal, que no hay hasta el momento un indicio que implique al licenciado Beltrones, pero sí hay indicios sobre las transferencias del gobierno federal, están las fechas para las empresas que normalmente son contratistas del gobierno, sobre todo en gobiernos estatales que les giletean la lana por meses. Pues seguramente esos contratistas de gobierno les va a sorprender que en cuanto llegó la transferencia de Hacienda al gobierno de Chihuahua, inmediatamente pagaron estos cursos de capacitación que pues además son bienes muy abstractos, ¿no? No es una patrulla, no es un pizarrón de escuela. ¿Ocurrieron esos cursos? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que inmediatamente se le pagó a estas llamadas empresas fantasma los dineros. Esos dineros se convirtieron en dinero en efectivo después que lo recibieron las empresas fantasma, y ahí es donde se presume que esos recursos acabaron financiando no solo la campaña en Chihuahua, sino en varios estados del país. Lo que habrá de probar la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, justamente para las imputaciones a que haya lugar, lo cual, si se llega a encontrar efectivamente que hubo delitos, sería muy grave y muy grave para el PRI. Por eso tenemos que leer también lo airado, lo enconado de la reacción que ha tenido el aparato gubernamental. Así es, hay que guardar el debido proceso, y creo que ahí también hay que resaltar que Chihuahua es de los primeros estados de la República en el que avanzó en el proceso de reforma judicial. Entonces muchas de estas discusiones y la evidencia pues se tiene que presentar conforme se van dando las deliberaciones del juicio, y ahí la opinión pública pues vamos a ver qué tan sólida es la acusación del gobierno del estado de Chihuahua. Con la información disponible, pues yo creo que sí hay elementos para presunción del delito con implicaciones históricas en la lucha contra la corrupción en México, Pepe. Muchas gracias, Juan. Gracias por permitirnos entrarle al debate que estableciste con Lozano, y luego se subió Felipe Calderón, y en fin, en esto estamos. Así es, muchas gracias, Pepe. Gracias a ti, gracias.